Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Riches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Entonces, bueno, un canal dedicado a la palabra de Dios, para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, bueno, le doy gloria a Dios por este día que me ha dado vida y le pido a Dios que me siga dando vida, hálito de vida, el oxígeno y las facultades para poder servir aquí en la tierra y poder cumplir su propósito aquí en la tierra para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de mi Señor Jesucristo, el cual también le pido que en esta hora me asista con su Santo Espíritu y me ayude para que a pesar de mis debilidades yo pueda predicar su evangelio con denuedo y verdad y que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Que a pesar de mis imperfecciones, que a pesar de mi fragilidad, yo pueda predicar, exponer, proclamar su evangelio fielmente a fin de que el nombre de nuestro Dios, del Dios de Israel, del Padre y Dios de mi Señor Jesucristo, de mi Dios y de mi Padre, sea glorificado y su pueblo, el pueblo santo que Cristo compró a precio de su preciosa sangre, sea santificado. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ayer de gloria a Dios terminamos el capítulo 23 del libro de los Hechos. Ya nos acercamos al final de este maravilloso, precioso y hermoso libro, que nos ha narrado la historia de la iglesia, el comienzo de la iglesia, el surgimiento de la iglesia y también los sufrimientos que la iglesia estuvo expuesta en los tiempos que comenzó y que sigue estando, hermano, porque la misma iglesia que fundó Cristo, esa misma iglesia ha permanecido hasta ahora, hermano. La iglesia no ha cambiado, no ha mutado, no ha variado. Es la misma iglesia. La iglesia, hermanos, se caracteriza, la verdadera iglesia es una iglesia mártir, como hemos visto. La verdadera iglesia no se acomoda al mundo, hermano. Se opone al mundo y por eso es perseguida. La verdadera iglesia no consiente el pecado, no, sino que se aparta de él. La verdadera iglesia no es, hermanos y amigos, una institución religiosa formada por hombres, no. La verdadera iglesia somos tú y yo, somos todos los que tenemos la morada del Espíritu Santo y que clamamos Abba, Padre, y que esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que le dice no a las mentiras, es la que le dice no a las inmoralidades, es la que le dice no a lo que el mundo le dice que sí. Esa es la verdadera iglesia, hermano. La verdadera iglesia no negocia la verdad. La verdadera iglesia permanece en ella. La verdadera iglesia no negocia la fe. La verdadera iglesia vive en ella. La verdadera iglesia está firme en su único Salvador y Fundador. Su nombre es Jesucristo el justo. Amén. Ya veo. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de este bello libro. Habemos visto cómo la iglesia fue atacada agresivamente, satánicamente, fervientemente desde sus inicios. Y cómo el Espíritu Santo, como Dios mismo, como Jesucristo, ayudó a que esta iglesia no solamente se mantuviera, sino que creciera, no solamente se mantuviera,
sino que se multiplicara, no solamente que se mantuviera, sino que se fortaleciera en medio de la adversidad, en medio de la aflicción. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. No es una institución, no es una religión, no son los católicos, romanos apostólicos, no son los evangélicos, son todos aquellos que tienen al Espíritu Santo morando y habitando en ellos. Son todos aquellos que son perseguidos por causa de la verdad. Son todos aquellos que son perseguidos por hacer lo justo. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Entonces, bueno, vimos en el día de ayer vimos como Pablo fue protegido por Dios de manera extraordinaria. Esto solamente lo hace Dios, hermano. 40 hombres, 40 hijos del diablo, judíos, por cierto, habían confabulado, habían tramado matar a Pablo y habían confabulado con el concilio para matarlo. Bueno, ya la trampa estaba puesta. Cuando Pablo llegara al concilio, lo iban a asaltar 40 hombres y lo iban a linchar. Pero Dios, como siempre, cuando el diablo hace una jugada, Dios ya ha hecho 20, 30 jugadas, 40, 50, 100 jugadas por delante del enemigo. Dios colocó a un joven en un lugar estratégico, en un momento oportuno, para que el joven escuchara lo que estaba a contar el siervo de Dios Pablo. Cuando el joven escuchó lo que estaba a contar él, que por cierto el joven era era hijo de la hermana de Pablo. El joven va y le comenta a Pablo: Pablo, yo escuché esto, te quieren matar, van a hacer que te saquen de aquí, para que supuestamente te van a decir que te van a preguntar algo y lo que te van a es matar. Parafraseando un poco el texto, lo que vimos ayer. Bueno, Pablo le dice al joven: bueno, ve tú, llama a un soldado romano, un centurión, y le dice: mira, es necesario, te ruego que lleves a este joven con el tribuno, que tiene algo muy importante que decirle, te ruego que lo hagas. El centurión romano obedece a Pablo y le lleva al muchacho al centurión. El centurión le dice lo que está pasando y el muchacho le cuenta lo que pasó. No vayas a llevar a Pablo allá, porque yo escuché que lo que en verdad van a hacer es que lo van a matar. Ellos te van a decir que lo lleves para interrogarlo, pero ellos lo que lo quieren es matar. Entonces el centurión le ordenó a él: no digas nada, no le digas nada de esto a nadie, de lo que tú me has comentado. Bueno, entonces Dios es el que obra, y para proteger a Pablo le pusieron una pequeña escolta. 200 soldados, 200 lanceros y 60, no me acuerdo el nombre. En total eran 460 soldados. Una cantidad impresionante de soldados para salvaguardar la vida de su siervo Pablo. Gloria a Dios. Bueno, y así obra Dios, ¿no? El diablo queriendo matar a Pablo, claro. Porque lo que Pablo estaba haciendo, obviamente guiado por Dios, con el poder de Dios, era algo impresionante. A la cantidad de gente que Pablo le había llegado, y bueno, y todos los que se habían convertido. El diablo no le gustaba precisamente el ministerio de Pablo. Sin embargo, Dios, el hombre más fuerte, siempre vence al diablo. Entonces, bueno,
el diablo mandó 40 a matar a Pablo y Dios mandó 400, casi 500 para que lo protegieran. Y por ende, Pablo pudo llegar a que Félix, el gobernador, que ese era el propósito de Dios. Recuerdan cuando Jesús se le aparece una visión y le dice: Pablo, ten ánimo, porque como predicaste en Jerusalén, es necesario que también lo hagas en Roma. Amén. Y Pablo, gracias a la protección y el cuidado de Dios, gracias a que, a que Dios es fiel y guarda y cumple su palabra, ¿verdad? Pablo llegó en una pieza sin que le tocaran ni un cabello al gobernador Félix, para cumplir así el propósito de Dios. Vamos a ver. Ahora sí, ya ese fue el resumen, hermano. Ahora vamos a ver la defensa de Pablo ante Félix, ¿ok? Vamos a estar en Hechos 24 del 1 al 13. Vamos a darlo hasta el 13 el día de hoy. Vamos a leerlo hasta el 13. 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandándonos a sus acusadores que viniesen a ti tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas las cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señas el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorar de no hace más de 12 días que subí a adorar en Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, por la hora, hermano. Que el Señor me dé sabiduría para predicar su palabra, que su nombre sea siempre glorificado. Amén. 5 días después, dice el versículo 1, 5 días después, estamos en Hechos 24, versículo del 1 al 13. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: bueno, Ananías y algunos ancianos fueron a que Félix, a que el gobernador Félix, a acusar a Pablo. Y se llevaron a un orador llamado Tertulo,
Seguramente este tal Tertulio estaba comprado por ellos. Seguramente era un mentiroso igual que ellos. Y lo buscaron como un testigo falso. Recordemos, hermano, que los hijos del diablo son así. Buscan testigos falsos, le pagan a la gente para que hablen mal de los hijos de Dios. Tenemos ejemplos, lo que le hicieron a mi Señor Jesús. Le llevaron dos testigos falsos para que hablaran mentiras acerca de mi Señor Jesús. A ver si así podían llevarlo a la muerte, porque resulta y acontece que nadie contaba nada malo de mi Señor Jesús. Por eso ellos llevaron testigos falsos, pero ni los testigos falsos le pudieron ayudar, porque resulta que se contradecían entre ellos mismos. Seguramente este Tertulo era un simpatizante de estos judíos hijos del diablo, y obviamente estaban mintiendo como ellos. Estaba a favor de los judíos, en contra del verdadero evangelio que Pablo predicaba, y por eso estaba a punto de declarar un cerro de mentiras en contra de Pablo. Esto no nos sorprende, hermano. Esto no nos sorprende. El diablo es un maestro de la mentira. El diablo, si hubiera una materia de la mentira, el diablo la pasaría eximido. Y así mismo sus hijos no le tienen pie a su padre el diablo. Entonces obviamente este Tertulo, este hombre que buscaba, que acompañó a la niña y a los ancianos, seguramente era un mentiroso que ellos habían comprado para que él testificara que efectivamente Pablo tenía a Jerusalén revolucionada. Entonces, los hijos de Dios siempre vamos a pasar, hermano, por situaciones adversas. ¿Por qué? Porque el mundo no nos quiere. El mundo nos odia. El mundo nos aborrece. Miren, hermano, como yo he dicho en algunas oportunidades, creo. Si tú te llevas bien, si el mundo es bueno contigo, si el mundo no se opone a ti, si tú le caes bien a todos, si la predicación que sale de tu boca no le da a muchos, entonces examina tu evangelio, examina tu cristianismo, porque puede ser que estés fallando en alguna parte. Porque los hijos de Dios tenemos mucho más enemigos que amigos en este mundo. Porque los hijos de Dios, como dice mi Señor Jesús, somos aborrecidos. Vamos a ser aborrecidos de todo. Porque nuestros primeros enemigos muchas veces, cuando digo muchas veces, es un decir, porque todas las veces los primeros enemigos que vamos a tener son los de nuestra familia, como dice la Escritura. Así que esto que le está pasando a Pablo es parte de todo lo que profetizó mi Señor Jesús. Recuerden que mi Señor Jesús le fue claro, él dijo a ustedes, cuídense ustedes, porque lo van a meter preso para que compadezcan ante gobernadores, para que den testimonio de mí delante de ellos. Esto que le está pasando a Pablo, todo lo que habíamos visto en la enseñanza pasada y en la que pasó antes de esta, es para llegar a este punto, para que Pablo pudiera predicarle el evangelio a este gobernador llamado Félix, a este
Perdón, hermano. Perdón. A este gobernador llamado Félix. Así que todo lo que está viviendo Pablo, ya Jesús lo había dicho de antemano. A nosotros no nos sorprende lo que está pasando Pablo, porque es cumplimiento de lo que Jesús, cuando estaba con ellos en una carne, le anunció a sus apóstoles. Y aunque Pablo no estaba con los 12 apóstoles, Pablo es un verdadero apóstol de Cristo, por ende, está ocurriendo tal cual el Señor había predicho. A diferencia de los apóstoles de hoy en día, los apóstoles de hoy en día, todo el mundo los ama, a nadie le cae mal, no hablan mal de nadie, todo el mundo los ama. ¿Por qué? Porque son falsos apóstoles. Los apóstoles de Cordero fueron odiados por todos, menos, claro está, por los hijos de Dios, obviamente. Entonces, bueno, vemos aquí el obrar de los impíos, buscando ciertamente o seguramente un testigo falso para acusar a Pablo de, de cuántas cosas se le ocurrirán a ellos. Vamos a ver de qué están acusando a Pablo, de qué, cuáles son los cargos que supuestamente, por lo que supuestamente ellos querían quitarle la vida a Pablo. Vamos a ver. Llamado y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando fue llamado Tertulo comenzó a acusarle diciendo, vamos a ver las acusaciones. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, fíjense bien, comienzan adulando a gobernador Félix. Claro, es que el diablo no te viene a ti con dos cachos y con el tridente, te voy a apoyar. No, el diablo viene bajito. Usted sabe, el diablo es muy sutil. El diablo no te va a meter las mentiras de frente para que tú sepas que son mentiras. No, el diablo te endulza, te hipnotiza y luego te mete la mentira, como le hizo a Eva. Él dijo, no, que eso era mentira, que si comieran del árbol, Dios sabe que no moriría, sino que serían como él. El diablo hizo, por toda la mentira que el diablo le dijo a Eva, Eva comenzó a ver el árbol deseoso, el fruto del árbol lo comenzó a codiciar, ¿verdad? Bueno, el diablo comienza, tú sabes, con palabras bonitas, dulces, adulando. Este hombre comenzó, un momento, hermano, se me oscureció. ¿Qué pasó? Disculpen, se me oscureció la pantalla. Déjeme activar el flap a ver si no pasa. Ok, entonces, como le iba diciendo, el diablo no te va a venir a atacar de una. El diablo te endulza, te comienza sutilmente. Entonces, este hombre Tertulo, este testigo falso que buscaron los ancianos y Ananías, comenzó adulando a Félix, el gobernador, obviamente, para, como decimos aquí, amansarlo, para que diera un veredicto a su favor. Obviamente. Entonces vamos a ver que miren todo lo que dice. Como debido a ti gozamos en gran paz y muchas cosas son bien gobernadas con el pueblo por tu prudencia,
Oh, excelentísimo, pero lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Me recuerda un poco a estos fariseos que entregaron a mi Señor Jesús a Pilato, que le decían a Pilato: nosotros no tenemos otro rey sino César. Porque fíjense la manera como este hombre está adulando a este gobernador romano. Pareciera que estuviera adorando a un dios. No, ¿qué tal? Que tu potencia, que excelentísimo, que maravilloso, que aquí va todo bien porque tú estás aquí. Entonces por eso nosotros te recibimos con toda gratitud y en todo lugar con gratitud. Parecen idólatras, ciertamente. Estaban tratando a ese Félix como si fuera, yo lo sé, como si fuera el mismo Dios. Pero sabemos que también lo están haciendo para metérselo al bolsillo, es decir, para que esté a su favor cuando juzgue el caso de Pablo. Ustedes saben, el diablo es bien astuto. ¿Qué están haciendo eso? Ellos tratándose de ganar a Félix con adulaciones, con palabras dulces, con que Félix, qué buen gobernador eres, desde que tú estás aquí todo está bien, nosotros sabemos que tú juzgas con buen juicio, en fin, todas estas cosas para adular a este gobernador a fin de que se inclinara la balanza en contra de Pablo y a favor de ellos. Esto es lo que queríamos. Recordemos que el diablo es astuto, el diablo es inteligente, el diablo no es ningún tonto. Entonces, y ustedes saben que los gobernadores del mundo se creen la última Coca-Cola del desierto. Entonces, obviamente, y no solamente los gobernadores del mundo, sino que uno cuando está en el mundo, uno es muy propenso a gloriarse de uno mismo. Y a uno le gustan que le reconozcan su mérito, y que le reconozcan que uno es bueno, y que le reconozcan que uno es inteligente. A eso, uno cuando está en el mundo, eso lo infla. Eso lo hace sentir a uno bien, lo infla, pues. El orgullo. Uno cuando está en el mundo es muy egoísta y orgulloso. Y bueno, supongo que este gobernador romano no era la excepción, amén. No era la excepción. Y bueno, entonces ellos con adulaciones y cuestiones querían que el juicio que se le iba a dar a Pablo estuviera a su favor, que se le iba a hacer a Pablo, perdón, estuviera a su favor, amén. Entonces, bueno. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ahora está diciendo, pero por no molestarte, te ruego que escuches lo que te voy a decir. Va a ser rápido. Conforme a tu equidad, a tu justicia. Equidad es justicia, ¿ves? Te ruego entonces, después que lo amansó, después que le dijo palabras dulces, después que lo empalagó, después que lo aduló bastante, ahora sí le digo, bueno, te ruego que me escuches conforme a tu equidad, a tu justicia. Amén. Entonces dice versículo 5, porque hemos hallado a este hombre
que este hombre es una plaga y promotor de selecciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta los nazarenos. Fíjense bien. Fíjense bien de qué está acusando este hombre llamado Tertulo a Pablo. De que era una plaga. Hermanos, una plaga es algo malo. Una plaga es algo que destruye, que mata, que hace daño, que hace sufrir. Bueno, no sé ustedes, hermanos, pero yo no he visto a Pablo hacer sufrir a nadie. Yo no he visto a Pablo destruir a nadie. Yo no he visto a Pablo arrasar con nadie. Entonces, este testigo falso, Tertulio, está diciendo que Pablo es una plaga, y promotor de selecciones entre todos los judíos. Fíjense bien. Y promotor de selecciones. O sea, estaba diciendo que Pablo estaba procurando las divisiones, estaba procurando que el pueblo de Israel se dividiera. Estaba procurando que el pueblo de Israel se levantara. O sea, cosa que no hemos visto en todo lo que hemos leído del libro de los Hechos. Pablo nunca ha provocado él una revuelta, nunca ha provocado él sedición, nunca ha provocado él destrucción, nunca ha provocado él algo como lo que Tertulo está proponiendo, que Pablo es una plaga que ha hecho que el pueblo de judío de selecciones entre todo el pueblo judío por todo el mundo. Esto es mentira, hermano. Pablo nunca, jamás ha querido causarle mal al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Pablo es israelita. Miren, hermano, Pablo en la carta a los romanos, él dice algo: ojalá yo fuera anatema para poder salvar a algunos de mis hermanos judíos. No lo dice así propiamente, pero más o menos, parafraseando el texto. Entonces, bueno, Pablo más que nadie, y Pablo todo lo que hacía y todo lo que predicaba, era por amor a ver si alguno de sus hermanos judíos se salvaba, aunque Dios ya lo había enviado a los gentiles. Dios lo había enviado a los gentiles y sin embargo, Pablo, por amor a los judíos, siempre que llegaba a una ciudad gentil, entraba a la sinagoga judía que había en esa ciudad y predicaba tanto a judíos como a gentiles por amor a sus hermanos judíos. Y precisamente eran los judíos los que siempre le salían con una piedra en la cabeza a Pablo. Es decir, los que siempre estaban atrás de Pablo para hacerle mal precisamente eran los judíos. Y fíjense bien cómo se refiere Tertulo a Pablo, como si fuera una plaga que ha causado sediciones entre los judíos de todo el mundo. Mentira del diablo. Nosotros habíamos visto a lo largo del libro de los Hechos como Pablo lo que ha querido es que ellos, sus hermanos judíos, conozcan la verdad que conoció él, conozcan a Cristo, sean salvos por Cristo. Eso es lo que ha querido Pablo. Pero que va, hermanos, sus hermanos judíos han sido los que más ha usado el diablo para entorpecer, para obstaculizar,
para destruir la obra de Dios. Esa es la verdad, no lo podemos negar porque está escrito. Toda la persecución, la más fuerte, la ha tenido Pablo de los mismos judíos. Eso es un hecho y no se puede negar. Bueno, y con esta mentira acusaban a Pablo. No, este hombre es una plaga, este hombre es más mortal que las plagas que Dios mandó a Egipto. Y ha causado sediciones, levantamientos, divisiones entre los judíos en todo el mundo. Y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Así decían también, así le llamaban. Así le llamaban también otro título que les tenían a los cristianos en aquel tiempo. Le llamaban los nazarenos, le llamaban los de camino, tenían diferentes nombres para los seguidores de Cristo. ¿Ven? Y entonces ahora está diciendo que él es cabecilla de los cristianos. Pues. Pero bueno, eso también es mentira, porque la cabeza del cuerpo de Cristo, la cabeza de nosotros los cristianos es Cristo, no es Pablo. Nosotros somos paulinos. Bueno, en parte sí, porque creemos lo que Pablo quería, pero nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, no a Pablo. Amén. Nosotros somos imitadores de Pablo porque Pablo es imitador de Cristo. Eso es lo que le quiero decir. Pablo no es cabeza de la iglesia. Pedro no es cabeza de la iglesia. Mateo no es cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y su fundador es Cristo. Amén. Por otra parte, Dios está diciendo una mentira. La cabeza es Cristo, no es Pablo. Los cristianos hacemos lo que hacemos por amor a Cristo, no por amor a Pablo. Los cristianos seguimos la pisada de Cristo, no de Pablo. Amén. Entonces, eso también es mentira. Todo lo que cada una de las acusaciones que le han hecho a Pablo, todas y cada una son mentiras. Pablo no era sedicioso, Pablo no buscaba división entre los judíos, Pablo no buscaba que los judíos se levantaran los unos contra los otros, no. Pablo lo que buscaba era salvar, aunque sea alguno de sus hermanos hebreos. Amén. Ninguna de las acusaciones que hasta ahora Tertulo ha hecho a Pablo son verdad. Son verdad. Pablo no era ni una plaga ni un sedicioso que buscaba dividir a los judíos en todo el mundo. No. Eso eran puras mentiras diabólicas. Y tampoco era cabecilla de ninguna secta. Porque la cabeza del cristianismo, que no es una secta, empezando por ahí, es Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué el cristianismo, el verdadero, no es una secta? Porque la diferencia de una secta a una verdadera religión es que las sectas tratan de controlar a las masas por mentiras. Las sectas tratan de manipular la mente del hombre y hacerle creer cosas que no son para tener al hombre esclavizado. A cambio, el cristianismo, la verdadera religión, se trata de amor hacia Cristo. Nosotros no servimos a Cristo por temor, nosotros servimos a Cristo por amor y por gratitud. Y por ese amor y esa gratitud hacemos lo que hacemos para Él. Y Cristo no nos ha lavado el cerebro, sino que nos ha hecho libres. Libres para servirle, libres para adorarle, libres para amarle, libres para obedecerle, libres para adorarle. Las sectas
son medios que el hombre ha creado para tener cautivo al hombre. Pero el cristianismo verdadero, la verdadera religión, te hace libre, libre para amar a Dios, libre para conocerle, libre para servirle, libre para amar al prójimo. Amén. Entonces, eso diferencia al cristianismo de una secta. Amén. Al verdadero cristianismo de una secta. Amén. Entonces, bueno, todo lo que ellos estaban diciendo todo lo que Tertulo estaba diciendo era una mentira tras de otra. Amén. Intentó profanar también el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Intentó profanar el templo. ¿Qué está diciendo él? Otra mentira. ¿Por qué? Porque están diciendo que Pablo intentó profanar el templo. ¿Con qué? ¿Por qué dicen eso? Porque según ellos, recordemos que ellos estaban acusando a Pablo, ¿verdad? De que había metido a un gentil al templo. Y eso era mentira también. Eso es mentira. Recordemos que Pablo es un judío. Pablo no va a hacer en cosas que vayan en contra de la ley de Dios. Porque Pablo tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Dios nos los ha dado, entre otras cosas, para que nosotros podamos cumplir los mandamientos de Dios. Y no solamente para que podamos, sino para que queramos. Dios pone en nosotros, como dice la Escritura, querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo. Entonces, que un creyente pueda cumplir los mandamientos de Dios se debe a la obra que Dios ha hecho en él por medio de su Espíritu Santo. Entonces, es mentira también que Pablo profanó el templo llevando a un gentil. Eso era mentira. Hasta ahora todas las acusaciones sedicioso es mentira. Pablo no ha provocado ninguna revuelta entre los judíos. Una plaga también es mentira. Que era cabecilla de una secta también es mentira. Ahora que Pablo ha profanado el templo también es mentira. Hermano, ¿quién creen ustedes que está operando en esos hombres? El diablo, hermano. No han dicho ni una sola verdad. No han dado ninguna acusación fundamentada en la verdad. Todo lo que han hecho es una mentira tras otra. Una mentira tras otra. Una mentira tras otra. Entonces, ¿quién está operando ahí a su máxima potencia? El diablo. Pero no importa. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Porque el que está en Pablo es mayor que el que está en el mundo. Y ya vamos a ver cómo Él lo libra de todo esto. Bueno, no, hoy creo que no. Mañana tal vez sí veamos el final de esta defensa de Pablo a que feliz. Amén. Por ahora, hoy no voy a discernir todo el texto. Amén. Entonces, quisimos jugarle conforme a nuestra ley. Otra mentira. Fíjense que profanó el templo y quisimos jugarle conforme a nuestra ley. Otra mentira más. Mentiras y más mentiras. Porque según ellos lo que están diciendo es que bueno, Tertulo, lo que está diciendo es que bueno, como Pablo profanó el templo, nosotros lo quisimos matar. ¿Qué ley es esa? ¿Qué ley es esa? Ahora, dice la ley que para que las acusaciones puedan ser probadas, tiene que ser probada por dos testigos. Ahí nomás que están trayendo a Tertulo, un solo testigo. De paso,
Lo que pasa es que los judíos a veces no estaban muy conscientes de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque ellos quieren jugar a Pablo, fíjense, según la ley judía, pero lo traen a un tribunal gentil. Entonces como que no concuerdan las cosas. Ellos quieren, claro, que tenemos que tener en cuenta que lo trajeron a un tribunal gentil porque era la voluntad de Dios. Pablo está allí, vivito y coleando, como dice el dicho, es porque Dios lo llevó allí. Porque ellos, dice aquí, que ellos lo querían juzgarle conforme a nuestra ley. O sea, eso también es una mentira, porque ¿qué querían hacer ellos con Pablo? Ellos querían hacer un juicio a Pablo. No. ¿Qué dice la escritura que ellos querían hacer a Pablo? Matarlo. Este es el juicio que yo le quería dar a Pablo. El juicio que yo le quería dar a Pablo no era un juicio justo, no era un juicio conforme a la ley de Moisés. No era que iban a traer dos testigos que testificaran ante Pablo. No. Vamos a matar a Pablo. Este era un juicio que según ellos iban a hacer según la ley. Pero será otra ley. Porque la ley de Dios dice, o la palabra de Dios dice, juzgar con justo juicio. Y la ley de Dios, y Dios dice que Dios odia a los testigos falsos. Entonces, no sé conforme a qué ley lo querían juzgar ellos. La ley de Dios no era. Porque lo querían matar valiéndose de mentiras y engaños. Porque lo querían matar porque ellos tenían asesinato en su corazón. Si lo querían juzgar por una ley, sería por la ley del pecado que había en su corazón. Por decirlo de alguna manera. Porque, ¿qué ley? ¿Qué ley le iba a aplicar a Pablo sino que querían lincharlo? Si los soldados romanos no sacan a Pablo de allí y lo meten en la fortaleza varias veces, Pablo hubiera muerto como 4 veces. Entonces, cuando ellos dicen, no, pero nosotros le íbamos a jugar conforme a nuestra ley. ¿Qué ley? La ley de Dios no era. Ellos no iban a tomar en cuenta la ley de Dios para jugar a Pablo. No, ellos iban a aplicar su propia ley corrupta. Iban a matar a un hombre justo y iban a decir no, porque los matamos según la ley de Dios. Pero mentiras del diablo. Eso era lo que ellos querían hacer. Para ellos, bueno, ustedes saben, otra mentira más. Pero interviniendo el tribuno, Licias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Eso sí fue verdad. Es la única verdad que ha dicho. Que el tribuno tuvo que intervenir cuando vio que la gente, que los judíos, iban a despedazar a Pablo. El tribuno tuvo que intervenir, porque si no le iban a matar. El tribuno no, la mano de Dios. Dios movió al tribuno. Dios utilizó al tribuno Licias para salvaguardar la vida de Pablo. Porque Dios quería que Pablo estuviera ante Félix. Dios no iba a permitir que le tocaran ni un solo cabello a Pablo. Amén. Todavía cuando el tribuno trata mal a Pablo, Pablo le dice, pero a ti te parece bien tratarme así, yo que soy un ciudadano de Roma. El tribuno se puso así a temblar porque había maltratado a un ciudadano romano sin haber hecho el debido juicio. Entonces era Dios guardando y cuidando a Pablo de toda esa maldad
de todo ese complot, de todo ese mal que los judíos le querían hacer para que él pudiera llegar ante el gobernador Félix. Amén. Y bueno, esta es la única verdad que han dicho. No, nosotros le íbamos a matar. Bueno, ellos no le dijeron así, le dijeron mentira, dijeron, no, nosotros le íbamos a jugar según la ley, pero el tribunal Licias no nos permitió, lo quitó de nuestras manos. Mandando sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Ok, vamos a volver a leer. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Bueno, ellos le están diciendo, bueno, pero ahora tú tienes a Pablo aquí y tú te vas a poder cerciorar por ti mismo que todo lo que le estamos diciendo acerca de Pablo es cierto. Pero bueno, sabemos que todos los cargos que tenían aquí eran mentiras. Pablo no ha dicho nada de lo que ellos dicen que Pablo hizo. Pablo no pertenecía a ninguna secta llamada Nazareno, porque el Evangelio no es una secta. Una secta, como yo les dije, no sirve a Dios. Una secta son hombres que se aprovechan de otros hombres y lo hacen esclavos. Cuando el verdadero evangelio, cuando el verdadero cristianismo más bien te hace libre. Y bueno, veamos que todas las acusaciones que dan a Pablo son falsas. Y ahora le están diciendo al gobernador Félix, que ahora él se da cuenta por él mismo que todo lo que está diciendo de Pablo es verdad. Pero sabemos que es imposible, porque nada de lo que han dicho de Pablo es verdad. Entonces los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, los judíos que estaban allí apoyando a los ancianos, a Ananías, a Tertulo. Sí, eso es así. Igual como hicieron con mi Señor Jesús. Pilato, ¿a quién le suelto? A Jesús. A que le llaman rey de los judíos. O a Barrabás. A Barrabás y a Jesús, crucifíquenle. La gente pedía quito a Barrabás. ¿Por qué? Porque también los hijos del diablo fariseo también habían envenenado a la gente, diciendo que pidieran la cabeza de Jesús. Entonces, bueno, sabemos cómo actúan los hijos del diablo, siempre con mentiras, con engaños, para hacer sufrir al pueblo de Dios, para matarlos, si es que pueden, amén. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: ¿por qué sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación con buen ánimo haré mi defensa? Bueno, Pablo está diciendo aquí, bueno, como sé que tú eres juez, que ya llevas años ejerciendo ese oficio en esta nación, yo con confianza voy a hacer mi defensa. O sea, Pablo, es como si Pablo dijera, bueno, si vos habéis sido juez por tanto tiempo, es por algo. Yo te he puesto aquí. A lo mejor Pablo pensó, no, si este hombre está aquí y es juez de esta nación, es porque yo lo he colocado aquí. Entonces yo voy a defenderme con confianza. Porque al fin y al cabo, hermano, todas las autoridades son impuestas por Dios. Y si ese hombre tenía ese cargo, era porque Dios lo había querido así. Y es más,
este encuentro de Pablo y Félix no es casualidad. Este encuentro fue propiciado por Dios, hermano. Nada en Cristo, nada es casualidad. ¿Amén? Y yo lo he dicho mucho en estos días. Bueno, vamos a ver. Pablo dice, como tú puedes cerciorarse, no hace más de 12 días que subí a orar en Jerusalén. O sea, Pablo le está diciendo a Félix, mira, yo hace poco fue que yo subí a orar en Jerusalén. Hace 12 días es que yo vine a Jerusalén a orar. ¿Ok? Y Pablo le dice, tú puedes comprobar eso, que yo llevo poco tiempo en Jerusalén. Yo no tengo aquí 1 año, 2 años, 3 años. Yo vengo aquí de paso. No me acuerdo, no recuerdo bien, hermano. Pablo llegó a Jerusalén queriendo celebrar, no me acuerdo si fue Pentecostés. Y obviamente Pablo llegó a dar testimonio, como ya vimos, de lo que Dios había hecho entre los gentiles a la iglesia de Jerusalén. Pablo no había estado mucho tiempo en Jerusalén. Como él dice, 12 días solamente Pablo había estado allí. Y era fácil que Félix pudiera comprobar que eso que estaba diciendo Pablo, de su corta estancia en Jerusalén, era verdad. Amén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. En pocas palabras, Pablo está diciendo, todo lo que estos hombres te dijeron era mentira. Son mentiras de su padre el diablo. Porque yo he estado aquí poco tiempo. Y en ese poco tiempo yo no he estado ni amotinando a la multitud, ni en la ciudad, ni en el templo, ni en la sinagoga. Fíjate, ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Esto de que me estás acusando de que yo soy un sedicioso, que yo estoy amotinando al pueblo, que yo estoy revolucionando al pueblo, esto es mentira. Porque yo he estado aquí poco tiempo y yo no me he dedicado a eso. Ahora él está hablando Pablo le está hablando a Félix con la verdad. En ningún momento nosotros vimos que Pablo hizo ninguna de las cosas de las cuales ellos le estaban acusando, hermano. Pero el diablo, recordemos que la mentira es el arma más potente que el diablo tiene. Una vez un predicador dijo que la mentira es la bazooka del diablo. Es el arma más potente que él tiene. Y como le ha funcionado también, bueno, él no ha cambiado su armamento. El arma más poderosa, sin duda alguna, es la mentira del diablo. Entonces, obviamente, eso es lo que sus hijos hacen: mentir, engañar, con el fin de matar. Amén. Pero sabemos que hay algo mucho más poderoso que la mentira. Y es obviamente la verdad, hermano. Pablo simplemente está siendo sincero con el gobernador Félix. Y obviamente la verdad de Pablo va a prevalecer contra las mentiras de los hijos del diablo, porque ellos no le van a poder comprobar ninguna de ellas. Amén. Entonces vamos a... Y es así, muchas veces muchos cristianos son perseguidos, acusados injustamente, muertos injustamente, el caso de Esteban. Y hoy en día hay muchos países que no toleran el evangelio.
Y muchos de nuestros hermanos mueren a diario por su fe en estos países. Y va a seguir siendo así, hermano. Porque como les digo, miren, el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio. Porque pintan un evangelio o demuestran un evangelio que no es el verdadero evangelio, no es el verdadero evangelio por el cual los apóstoles murieron. Fíjense todo lo mal que le ha pasado a Pablo. Por causa de que del evangelio, por causa de que de la voluntad de Dios, porque Dios está obrando allí, hermano. Dios está obrando en ese juicio. Dios está con Pablo en ese juicio. Porque Dios tiene un propósito y ese propósito lo va a cumplir a pesar de las artimañas del diablo. Escuchen, no quiero que me malentiendan. No fue que Dios le puso en el corazón a esos judíos que hicieran eso con Pablo, que dieran todas esas mentiras para que Pablo pudiera ser juzgado. No. Porque Dios no es autor de pecado ni autor de mentiras. Obviamente. Pero ¿qué hace Dios? Bueno, que a pesar de la maldad de los hombres, Él cumple su propósito. Y muchas veces, por medio de la maldad de los hombres, Él cumple su propósito. A Él no lo detiene nadie. Ni el diablo, los hombres. A Dios no lo detiene nadie. Ni las mentiras, ni las trampas, ni los complots. A Dios no lo detiene nadie, hermano. Amén. Por eso es que decimos que Dios es todopoderoso. A veces lo decimos muy a la ligera, pero a veces nos falta fe para que Él. Amén. Pero ninguna traba que el enemigo ha querido poner a Pablo le ha servido, hermano. Dios se burla de las maquinaciones del diablo. Cuando el diablo trama algo, ya Dios sabe lo que el diablo tramó y ya Dios sabe a quién o qué va a usar para desarticular su plan maquiavélico. Amén. Y habíamos visto eso en días anteriores, como Dios por medio de un solo joven ya desarticuló el plan del enemigo cuando el joven oyó lo que le querían hacer a Pablo. Y bueno, gloria a Dios. Entonces Pablo se está defendiendo con la verdad. Y obviamente la verdad va a prevalecer. Y obviamente la verdad va a permanecer. Y obviamente por la verdad Pablo va a ser libre. Y porque, bueno, Pablo va a ser libre de esta prisión momentánea que tiene a causa del Evangelio, por la verdad. Amén. Dice Pablo, el último versículo del día de hoy, hermanos, para dejarlo por aquí, hasta aquí por el día de hoy. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acuso. Fíjense, ni te pueden probar ninguna de las cosas de las que me acusan. Vamos a dejarlo, hermano. Dije que vamos a dejarlo hasta el 13, pero vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a dejarlo hasta el 15. Hasta el 15 lo voy a dejar. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Claro, es como yo le decía, cuando uno habla con la verdad, cuando uno a pesar de todas esas mentiras y falsedades,
uno se dispone a hablar con la verdad. Uno desarticula al enemigo. Fíjense, mi Señor Jesús cuando lo juzgaron, todas esas veces que lo juzgaron, no pudieron demostrarle nada. Porque es que la mentira no se puede demostrar. La mentira es algo falso. La mentira es algo que no pasó. La mentira no es algo comprobable. Entonces, como a mi Señor Jesús no le pudieron demostrar ninguna de las acusaciones, ni siquiera con los testigos falsos que trajeron, a Pablo no le van a poder mostrar ninguna de las cosas de lo que lo acusa. Ni siquiera con Tertulo, el testigo falso que trajeron ellos. Entonces, Pablo está confiado, porque Pablo sabe que él ha andado en rectitud y en verdad. Y Pablo sabe que todas esas cosas de las que lo acusan son solamente maquinaciones del diablo. ¿Amén? Amén. Entonces Pablo le dice a él, esto no te van a poder comprobar ninguna cosa de la que me acusan. Vamos a llegar a 15, hermano. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿cuál es el camino que llaman herejía? El camino de el camino del Nazareno o lo del camino o lo que nosotros conocemos hoy como el cristianismo. Eso era lo que los judíos estaban llamando una secta o lo que ellos llamaban herejía. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, haciendo esto que Pablo estaba haciendo, compadeciendo ante de Félix, es que Pablo estaba sirviendo a Dios. Pablo estaba sirviendo a Dios por medio de su conducta, por medio de la obra que le estaba haciendo. Y aguantando y aguantando todas esas mentiras que estos hijos del diablo hacían. Así Pablo estaba sirviendo al Dios de su Padre. Amén. Porque dice, pero esto te confieso que según el camino que estos llaman herejía, así sirvo a Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos. Vamos a ver el versículo 15, hermano. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de lo justo como de lo injusto. Y Pablo dice, teniendo esperanza en Dios, en el Dios de mi Padre, teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos sabrían de que ha de haber resurrección de los muertos, así de lo justo como de lo injusto. Entonces Pablo le está diciendo, yo al igual que ellos, por el evangelio que ellos llaman herejía, creo en la resurrección de los justos y de los injustos. A Félix, amén. A gobernador Félix. Así que Pablo le está diciendo básicamente, yo creo al igual que ellos. Yo creo en el evangelio y por esto cumplo la ley de nuestros padres y guardo la ley y también creo lo que ellos creen acerca de la resurrección. Amén. Entonces, bueno, vamos a darlo por aquí hasta el día de hoy. Más bien me quise extender un poquito más,
Disculpen eso, que siempre o me siento un poquito más o corto un poquito más, pero bueno, quise llegar un poquito más adelante. De todas formas, mañana voy a comenzar desde el 15 en adelante, ¿ven? Perdón, desde el 14. Mañana lo voy a retomar desde el 14, ¿ven? Entonces, bueno, hermano, Dios los bendiga mucho. Yahvé los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes. Yahvé alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana para terminar, si Dios quiere y me lo permite, el capítulo 24 del libro de los Hechos. Dios me lo bendiga. Y disculpen la bulla que los perros andan abortados. Dios me lo bendiga, hermano. Amén, hermano.